cuando yo veo los temas que estaban tratando agricultura, veo el proyecto de la yerba, porque ninguna de las comisiones que yo soy miembro tenía que ser dictaminado el proyecto de yerba. Había dos trabajándose, uno que era el que iba a fijar el precio, de cómo se fijaba el precio, y ese sí yo tenía competencia porque era de comercio, y veo este otro relacionado también con media sanción del Senado que hablaba del envasado en origen. Cuando empiezo a ver la definición y cuando, a ver, una cosa es el artículo primero, cuando uno lee el artículo segundo era tan claro que involucraba directamente la economía regional de Córdoba, porque hablaba de las hierbas mezclas. Entonces en ese momento es donde empiezo a hablar con distintos actores. Hablo con Basterra, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, hablo con Ziegler, que es el presidente de Comercio, que es misionero y que conoce y defendía el proyecto, y comencé a hablar con distintos diputados y qué es lo que, a dónde, esto es la semana anterior a planteárselo a Capitanich. Entonces veo en el cronograma de actividades que el día martes se iba a tratar en presupuesto. El presupuesto tenía un super martes de presupuesto que empezaba sesionando a las 2:30 de la tarde y yo, si bien algunos temas tenía en conjunto porque estoy de trabajo, bueno, se va transcurriendo la jornada y cerca de las 21 horas se toma el tema de la yerba. Y yo le había planteado al presidente Feletti que yo quería hablar de la yerba mate. Al no ser miembro de la comisión, yo tengo voz pero no tengo voto en el momento de dictaminar. Así fue como cerca de las 9 de la noche pude plantearlo, desarrollar el tema y bueno, tengo la versión taquigráfica obviamente que me avala. ¿Y qué tuve como eco? Después que yo desarrollo todo el tema, el radicalismo, que tiene 4 miembros en la comisión de presupuesto, 3 acompañan mi postura, o sea, de votar en contra de este proyecto. Hay uno solo que es de Misiones que dice, me contesta que en la parte reglamentaria se iba a subsanar. Y la verdad que no era cierto, porque nunca un decreto reglamentario puede exceder lo que dice la ley. Y la ley era tan clara que no solamente que describía a qué yerba se refería, sino que había un artículo tremendo, que era el artículo 3, donde prohibía la venta a granel. Y al prohibir la venta a granel, permitía para la exportación y se daba esta situación ilógica que Paraguay, que cualquier otro país podía comprar yerba y una provincia no. Entonces esta locura del artículo 3 que prohibía la venta fue uno de los que obviamente dije de que era inconstitucional, de que no podía prohibirse, haber barreras internas. Y después, ¿qué era lo que ocurría? Estaba el artículo desde cuándo la vigencia, y cuando hablaban de la vigencia de la ley de envasado en origen, decía claramente de que era inmediata y que todos aquellos establecimientos que ya venían trabajando de esta forma le daban 36 meses para que se relocalizaran a la zona productora que estaba definida como Misiones y Corrientes. Bueno, me acompañó la coalición cívica y me acompañó el PRO. Se basaron todos en mi fundamento y votaron en contra. Eso fue el martes. El miércoles después tuvo Capitanich y yo los 5 minutos que tenía el Frente Cívico, en nombre del Frente Cívico, en vez de pedir, como he pedido en otra oportunidad, por rutas cordobesas que no tienen partida, me pareció que lo justo y lo apropiado era hacer visible el tema. Entonces ahí fue como en esa oportunidad le planteé la necesidad de que esta ley volviera a comisión y que no fuera ley. Eso fue un miércoles, el jueves siguiente tuve audiencia con Capitanich, le volví a hablar del tema, le volví a hablar de que no estaba yo parándome del lado de los intereses de los empresarios, sino que de los puestos de trabajo. Me dijo de que no era descabellado lo que planteaba y que él también iba a hablar con sus diputados. Ese mismo jueves el bloque K de Córdoba, en la figura de Martín Gil, me dijo de que ellos se abstendrían o votarían en contra. Y seguimos hablando. Desde esa oportunidad no paré de hablar con distintos bloques para plantearles la necesidad de defender los puestos de trabajo. Después el lunes siguiente nos convocó la CGT a través del gremio del sindicato de la alimentación, donde obviamente estuvo el representante de Bonafé allí, y donde le planteamos, bueno, empezamos a sumar cada vez más voluntades. El martes tuvimos reuniones en Buenos Aires y el miércoles llegamos a esta ley posible. No es la mejor ley, la media sanción que dio la Cámara Baja no es una buena ley, yo lo dije en el recinto, pero era la ley posible. Con esto evitamos esta urgencia de que las 8 empresas de Córdoba tenían 36 meses para relocalizarse. O sea, ahí es donde quizás hubo un malentendido por parte de la gente que poco entiende de esto, como que
ley había sido, de alguna manera, había salido en beneficio para el envasado de origen, en origen de la yerba. Esa media ley lo que hizo, la media sanción de la ley que tuvimos el miércoles pasado, lo único que hemos logrado es parar esta inminencia de que le daban 36 meses para relocalizarse a las empresas. Con esto que hicimos, protegemos a todas las empresas que hacen mezcla, esas no tienen cupos, van a poder seguir comprando, están exceptuadas, y extendimos el plazo, en vez de 36 meses, 60 meses, o sea 5 años para que se relocalicen en Misiones y Corrientes. Pero la batalla no terminó. Yo vengo justamente a Belville a traer el compromiso del senador Juez. Vengo a decir claramente que ahora queda el debate en el Senado, y lo más importante de todo sería que esta ley no sea ley, porque usted, para favorecer una economía regional, no hace falta prohibir, hace falta alentar las inversiones. La prohibición está de más, pero esta era la realidad que teníamos. Nosotros en diputados, si no modificábamos, era ley, porque ya tenía la media sanción del Senado. Entonces lo que hicimos es impedir que sea ley, vuelve al Senado. También trabajamos para que tuviera la cantidad de votos necesarios para que el Senado por simple mayoría no pueda insistir con su media sanción. Y bueno, y vengo justamente a traer el compromiso del senador Juez a decir que él no va a votar esta ley, va a seguir peleando. Mientras haya una familia que pierda un puesto de trabajo, va a seguir peleando, y de alguna manera es llevar la voz de estas 30 familias que perderían su fuerte laboral o tendrían que girar la producción, porque ellos tienen 20% de mezcla y 80% de fraccionadora, tendrían que girar, o que sea el 100% con esta nueva ley, pero más que todo nosotros seguimos desde el Frente Cívico trabajando duro para que este proyecto no sea ley, y para fomentar las economías regionales uno las pueda fomentar y que no sea en detrimento de otras, y no hace falta que prohibamos nada, hace falta que fomentemos la inversión y que tengamos empresarios como los que tienen ustedes en Belville, que hace cuántos años que está esta empresa y que apostó acá, apostó al desarrollo. Ellos tienen producciones, tienen plantaciones en Misiones, tienen secaderos en Misiones, pero decidieron envasar acá, fraccionar acá y dar de puestos de trabajo acá. Bueno, y precisamente la ley no contempla lo que puede llegar a pasar con todo. Son 30 familias que están viviendo de la empresa Bonafé. No, la ley es cruelmente clara, que le da 5 años para aquellas que fraccionan yerba que no sea en lugar de origen. Lo que ocurre es que esta empresa tiene una particularidad diferente, porque tiene un 20% que hace mezcla. La ley como está, con las modificaciones hechas, no le permite ni siquiera a aquellos que solamente fraccionaban, no le permiten incursionar en mezcla. Esas son condiciones. Bueno, Bonafé no tendría este problema, porque ellos hoy el 20% es de producción de mezcla, con hierba serrana, con hierba que la mayoría son oriundas de Córdoba, de La Rioja, San Juan y Catamarca, son las grandes proveedoras de hierba serrana, pero la ley es tajante. No obstante, después uno empieza a encontrar un montón de andariveles. Acá hay derechos adquiridos, o sea que la ley tiene que regir de acá hacia adelante, o sea, es inconstitucional. Nosotros por donde lo miremos es inconstitucional. Por eso lo más importante es, nos quede el debate en el Senado, ojalá que esta ley no sea ley, y por sobre todas las cosas los derechos de la empresa, por el hecho de que es una empresa que está habilitada, una empresa que está en funcionamiento. Nunca una ley puede invalidar toda una trayectoria de más de 50 años que tiene la empresa.